Yo obsesionada de por qué no podía ir a la tierra de mi familia. Ya. Cada individuo tiene la misma dignidad. Y me dijo, no, 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 con becas, afuera. Tú, que no me dejas ir ni al puerto con mis cuates, me vas a ir a dejar a vivir a otro lado. Y me dice, sí, mija, porque es diferente. 2 posgrados, maestrías, 2 licenciaturas cum laude. ¿Qué estás haciendo ganando 2,000 quetzales aquí en la radio? Les dije, miren, yo tengo unas visiones bien radicales, no importa. Ah, ok, fine. Si tú estás sólido y estás firme en dónde estás, todo lo demás se transita mejor. Gloria Álvarez es politóloga, escritora, activista y conferencista de Guatemala. En su libro Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento, aborda el impacto del ciberacoso, la violencia digital y los discursos de odio. A través de una reflexión, nos invita a fortalecer la resiliencia, la salud mental y a defender nuestras ideas sin perdernos en el proceso. Conoce más sobre ella hoy. Bueno, pues Gloria, bienvenida al foro Epic Book. Gracias por darte el tiempo y engalanarnos con, de verdad, tu presencia. Es un privilegio para mí platicar contigo. He seguido tu carrera, he sido parte de tu libro y me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por venir. No, muchas gracias. Muy agradecida de estar acá en Epic Book, que fueron también magos y artistas en que este libro saliera y muy contenta. Muchísimas gracias y lo hacemos con mucho gusto y mucho amor. La idea de esta entrevista es conocer a la persona que existe detrás de la figura de la autora, ¿no? Que has creado y has creado muy bien, además de muchas otras facetas que tienes. Entonces me gusta empezar por el génesis. Quiero empezar esta conversación remontándonos a Gloria a los 5 o 6 años, cuando seguramente un adulto de su vida, puede ser mamá, papá, se acercó y le hizo la pregunta que nos hicieron a muchos de niño. ¿Qué quieres ser de grande? Recuerda esa respuesta, cómo solías responder una pregunta así y sobre todo ayúdanos a entender qué tanto se parece la respuesta a lo que es tu vida hoy. Híjole, a los 5 o 6 años estaba en Guatemala, me moví mucho, viví en Honduras, viví en El Salvador, volví a Guatemala de adolescente y esos años de tanto mover tuvieron mucho que ver en ir formando eso. Em, Me escapaba de mi casa para ir al parque, había un parque ahí en la zona 11 y tenía mucha curiosidad de ver cómo era el parque de noche por los colores. Obviamente eso llevó a que mis papás dijeran, ¿qué está haciendo? Y poner un candado, porque pues no, y yo siempre era como tremendamente curiosa, muy animalera, me encantaba subirme a los árboles y platicar mucho con mis abuelos, los papás de mi papá, que pues mi familia es de Cuba. Entonces yo estaba eternamente obsesionada con ir a Cuba, quería ir a las playas, quería conocer y mi abuela era como, no, tú estás loca y hay un dictador. Y yo, ¿qué es un dictador? Es una persona que no te deja hacer cosas y hay hambre y hay filas. Entonces era, imagínate, o sea, en la edad del por qué, yo obsesionada de por qué no podía ir a la tierra de mi familia, Ya. tremendamente curiosa. Era traviesa, pero no por mala, sino de verdad por curiosidad. O sea, paraba, no sé, subida en un árbol o rescatando perros que según yo los estaban tratando mal porque estaban enjaulados en sus casas, entonces los liberaba, ya llegaban los vecinos a hablar con mis papás de qué onda. Y me encantaba bailar, me encantaba leer. Me acuerdo que la primera persona que me guardaba, como antes ponían revistas infantiles en el periódico, una vez a la semana. Entonces mi abuela me los guardaba, esos cuentos y esas revistas, y entonces el fin de semana yo me ponía a leer. Escribía un diario desde que tengo como 8 años, así yendo y viniendo, y eso ayudó mucho a ir como documentando a través de la escritura, ¿no? Aunque nunca me imaginé que iba a escribir libros. O sea, si yo le contara a la Gloria chiquita lo que terminó haciendo la Gloria grande, pues probablemente la Gloria chiquita diría en una parte como, sí, obvio, y en la otra sería como, ¿cómo? ¿Cómo viniendo de Guatemala has viajado por el mundo y dado tus conferencias y de qué me estás hablando? O sea, esa vida es posible. Y mucho reflexiono que mis papás nunca me dijeron como, ¿qué querés hacer? Okay.
Me acuerdo que mi abuelita, Gloria, que por ella me llamo así, me decía: "Ay, tú deberías de ser abogada, porque te encanta defender causas Mm, indefendibles". Y yo veía a los abogados en la tele y me encantaba la música. Entonces, no sé, como de pequeña sí me imaginaba estando frente a escenarios. ¿Haciendo qué? No sé, correcto. pero lo imaginaba. Mm, Y luego ya cuando era la hora de llegar a la universidad, me di cuenta que estudiar derecho, con todo el perdón de los abogados, era sumamente aburrido porque no es como en las películas. mm, En Guatemala no hay derecho inglés, mm. hay derecho francés, entonces todo es en papeles. Y dije, no, yo me muero, ¿no? Si hago eso. Y entonces me presentaron la carrera de Relaciones Internacionales y llegué a mi casa y les dije, voy a estudiar esto y ciencias políticas, porque me encantó cómo aprender de historia, filosofía, economía. Y mis papás me dijeron, ¿y qué vas a hacer con esa carrera? Yo, no sé. Y me acuerdo, así, no sé, pero es lo que quiero estudiar. Mm, Y mucho en mi vida ha sido eso, como no tengo idea a dónde me va a llevar esto, pero si lo hago con mucha pasión, pues de la nada se abren tres caminos. ujú, ujú. Y yo sé que ahora el mundo ha cambiado mucho para la generación centennial y es por también la razón que escribo el libro, ¿no? O sea, la tecnología, el reemplazo del empleo, de la humanidad, o sea, de muchas cosas que hacemos que la inteligencia artificial va a venir a ser. Se habla de que la generación centennial es más ignorante y tiene un coeficiente intelectual menor que el de sus padres, y eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad, Mm, lo cual no es su culpa. Pero entonces eso nos deja a nosotros los millennials, o sea, los cuarentones, como que entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Como la última generación que supo lo que era el papel y lo que era vivir sin wifi y estos cambios de hoy. Y en esa mezcolanza, a través de suerte, oportunidades, becas que fui tomando, nos que fui diciendo a ciertas cosas bien claras, formé como una carrera que no existía, ujú. y donde fui locutora de radio, pero analista política, pero escritora, pero también candidata Mm, presidencial, y ahí estoy. claro. Y ahora es como, bueno, ok, es una influencer más, pero cuando yo empecé no existía lo que era ser influencer, ¿no? Ya. Entonces, Bueno, sería complejo explicarle a mi yo claro. más chiquita. Yo creo que fue incluso más de lo que esa niña pudo haber imaginado, por eso dices que fue complejo y Sí. probablemente incluso para ti también, ¿no? Te Ujú. enfrentaste a un camino muy diverso, pero me llama la atención en tu caso, particularmente noto incluso un antagonismo en tus intereses, ¿no? Porque por un lado, el artista, el libre, el que sale de la calle a pesar de los candados de casa, que incluso el libro habla de libertad, desde niña ya lo manifestabas, pero por otro lado, la ciencia política, el rigor Sí, de una ley que exige sí, incluso un comportamiento, ¿no? Entonces, dos mundos que se enfrentan uno con otro, que sí, viven dentro de esta figura que sí. terminó desarrollando una carrera, ¿no? ¿De dónde viene ese interés por una y por otra? ¿Es lo que aprendiste de Cuba cuando eras niña? ¿Es la injusticia de ver un animalito en peligro? ¿Es esa curiosidad desmedida? ¿Qué crees que configuró? Pues fíjate que por eso tengo tatuado mi nahual maya, que está acá, que es Mm, el Bats. Según la cosmogonía maya y también la védica, es curioso porque yo soy el mono y soy el hilo que conecta la historia, el pasado con el futuro. ok. Como cosas que no deberían de ir juntas, yo las termino como juntando, analizando y conectando mundos. Y siempre fui así. Era la traductora de mis amigos. Por ejemplo, viví en Italia becada 6 meses estudiando y mis mejores amigas eran una tailandesa y una palestina que no aprendieron ni papa de italiano y los italianos no sabían ni papa de inglés, entonces yo estaba ahí todo el rato Conectando. traduciendo. También tuve amigos españoles viviendo en Bélgica que no sabían inglés, entonces yo les traducía. Entonces como que esto de conectar mundos, traer la modernidad a lugares que no, pero acordarse que también hay principios que a veces parecen como obsoletos, es parte de mi esencia y obviamente mi esencia se marcó mucho por constantes mudanzas, esta prohibición de no saber de dónde viene mi familia. La mayoría de mi familia yo no la conocí porque pues murieron en el comunismo en Hungría y en Cuba, entonces los conozco a través de cartas y como que hay ese anhelo de ¿por qué?
Y obviamente es un anhelo que entienden todos los que son migrantes. O sea, los venezolanos, cuando les pasó la dictadura, me decían, ala, es que tú nos entendés tan bien. Y yo, pues sí, porque pasamos por lo mismo, ¿no? Y eso te va como formando. Yo me acuerdo, había una canción de Miguel Mateos que se llama Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y dice, estrella de rock and roll o presidente de la nación. Y yo me Exacto. acuerdo que yo siempre contestaba, o las dos. Y mis amigos era como, no, o sea, o sos estrella de rock o sos presidente. Y yo como, o las dos. Y lo chistoso es que ahora que estamos viviendo bajo el gobierno de los outsiders, pues ves así presidentes haciendo conciertos de rock, todos hombres, eso sí, o dando declaraciones que ni un artista daría, ¿no? Pero como que yo me iba formando como ser humano mientras el mundo se estaba como deshaciendo y desatando de las instituciones que creíamos que eran como inamovibles. Y ahora la política se mezcla con el arte y todo eso, ¿no? Ya. Y tú eres eso, eres una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Ahora, en una mente tan curiosa, en un espíritu tan libre como es el tuyo, que además ha tenido acceso cercano a distintos países, culturas, intereses, formas de ver la vida, ¿cómo le haces para enfocar tu energía, tu tiempo a favor de una causa o de otra? Hay tantas causas en las cuales levantar la voz que podrías perderte sin conseguir nada significativo en alguna de ellas, Sí. por estar persiguiendo siempre una utopía, ¿no? Pero tú dices, yo voy a defender a lo mejor la ideología de la libertad, o voy a defender estar en contra de lo prohibido, o voy a hablarle a los jóvenes de que levanten su voz a esta generación Ujú. que parece muy ruidosa más que todas las anteriores. ¿Cómo haces, o nace del corazón, es estratégicamente aquí en la cabeza que dices yo voy a dedicar mi vida a estas tres cosas? Ujú. ¿O cómo se da? Es un poco de las dos. Cuando yo entré en la universidad, terminé en una universidad, por suerte, yo no sabía, muy libertaria, de las primeras en el mundo, y donde fue muy claro filosóficamente que la vida, la propiedad privada y la libertad de cada individuo es no negociable. Mm. O sea, esa es el individuo es la minoría más pequeña que hay. Entonces, partiendo de eso, ya te puedes mover con una brújula. Y obviamente yo la cuestionaba, ¿no? Porque yo sabía que el comunismo no funcionaba. No necesariamente eso te hace una persona libre. Estar en contra de algo no te hace a favor de la libertad, que es también lo que nos está pasando mucho, ¿no? Políticamente. Pero teniendo esa brújula clara y ese principio no negociable de que cada individuo tiene la misma dignidad, automáticamente todos los machismos, racismos, clasismos, xenofobias se te desvanecen. Y cuando empecé a vivir en otros lados, teniendo amigos de todas las religiones o de ninguna religión o de cualquier color de piel, decís, pues qué absurdo, ¿no? Que a mí me dijeron que Guatemala era el ombligo del universo y el catolicismo es la religión y los españoles eran los mejores conquistadores. Tal vez no, ¿sabes? Tal vez hay muchas maneras y perspectivas y nuestra diversidad como humanidad se ve mejor cuando las respetamos. Entonces empecé a ser, ante nada, una defensora de la diversidad. Bien. Y eso es como todos por igual, o sea, desde la monja hasta la prostituta, hasta el que tiene o no tiene religión, o sea, esa es la base. Y entonces es muy loco porque en mis años en la radio, un día yo compartiendo mis principios de mis propósitos de año nuevo, dije, pues llegué a la conclusión de que quiero sembrar 12 árboles, uno por mes, para contribuir, ¿no? Ese va a ser mi propósito de año nuevo, un árbol por mes. Poco yo sabía que primero no se siembra en época seca porque se te va a morir, solo puede ser en época de lluvia y tal. Y me llama al aire una escucha y me dice, ¿y por qué 12? ¿Y por qué no 1000? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo tengo la fórmula, lo podemos hacer. Entonces, era como este constante proceso de voy a agarrar una causa y luego algo la mejoraba, ¿sabes? Y la llevábamos a otro nivel. Y así arrancamos Plantemos 1000 árboles y fue como mi primera, no sé cómo llamarlo, fundación de voluntariado. Llegamos a sembrar más de 50,000 árboles en el país y me encantó porque me enseñó algo. Un árbol no pelea con nadie, todos respiran.
el gay, el cristiano, la mujer, el hombre, el que cree en una cosa, el que cree en otro, todos respiramos. Entonces, cuando te dicen, ay, ¿por qué estás dándole a los cachorritos y no a los ancianitos? Dije, pues no, los árboles no pelean con nadie. Y entonces esa fue como una buena base para saber a dónde dirigir mi energía. Y para enfocarla también practico Ashtanga Yoga, medito diario. Entonces es como enfocarse mucho en uno para cuando salís al mundo sea desde un lugar bastante genuino, porque te van a hacer pedazos. Claro. Eso está claro. No. Y bueno, te hacen pedazos porque te expones a eso debido a las causas que persigues, ¿no? Porque pudiste haber te quedado en casa y pues como dice el refrán, calladita te hubieras visto muy bonita, Sí. pero tú decidiste no seguir esa regla escrita, ¿no? O esa regla no escrita. Y es chistoso porque ahorita que lo mencionas, yo realmente estaba dispuesta a no hacer la lucha, si lo quieres ver así, porque yo tuve un papá sumamente estricto. O sea, mi papá era como en esta película que ahorita viene la tercera parte, Robert De Niro en Meet the Parents. O sea, mis amigos era como, me acuerdo que estaba de moda la persecución de Osama Bin Laden, Okay. y mis cuates decían como, es que si le dijeran a tu papá que tú estás con Osama Bin Laden aparece al día siguiente. O sea, esa era la broma entre mis cuates. A mí no me dejaban ir a la playa, era la niña que siempre tenía que estar temprano, obviamente yo me escabullía y tal. Entonces, cuando me gradué de la universidad en Guatemala, me dice mi papá, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, le dije, tal vez me voy a meter a clases de francés o de cocina. O sea, sin siquiera mi mente comprender que había una posibilidad de irme de Guatemala. Y mi papá ahí me dijo así como, no, tú tenés que seguir. Y yo, ¿pero seguir a dónde? En Guatemala ya topé, o sea, ya no había más que estudiar en mi profesión. Y me dijo, no, con becas, afuera, a Estados Unidos, a Europa. Y yo, ¿cómo? Le dije, o sea, tú, que no me dejas ir ni al puerto con mis cuates, me vas a dejar a vivir a otro lado. Y me dice, sí, mija, porque es diferente. Es muy diferente ir a perder el tiempo con una bola de pendejos que irte a estudiar a otro lado. Entonces ya cuando ahí como que se abrió esa parte, estuve 2 años becada, viviendo en Estados Unidos, en Europa, trabajando con inmigrantes del Senegal, y entonces otra vez, ¿no? El mundo se me volvió a abrir y siempre llegaba a la misma conclusión: la libertad funciona y la opresión no está padre. Mientras más estudiaba, dije, otra vez tuve un como frenón y dije, no, o sea, no quiero trabajar en la ONU ni en el Banco Mundial. Yo me había especializado para eso y dije, estas organizaciones realmente sé que hay gente muy buena trabajando en ellas, tengo amigos ahí, pero a la larga solo quieren postergar la pobreza, porque si no, pues no tienen de qué vivir. Entonces yo dije, no quiero ser parte de eso. Y ese otro no me llevó a volver a mi país, a volver a la radio. Y entonces llevaba como 2 meses haciendo lo mínimo, de que presentando música, dando boletos del cine, diciendo la hora, donde hay tráfico, platicando con la gente, o sea, lo normal, pues. Y me manda a llamar mi jefe de ese entonces. Tenía yo 25 años. Y con mi currículum así me dijo, 2 posgrados, maestrías, 2 licenciaturas cum laude. ¿Qué estás haciendo ganando 2,000 quetzales aquí en la radio, que son como 5,000 pesos? Y yo como, pues es que le expliqué, no quiero ser parte del sistema. Cada vez que me adentraba en un sistema me daba cuenta que era como, no quiero eso. Y entonces él me dijo, yo quiero eso al aire. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo quiero que nos hables de tus visiones. Y yo, híjole, pero va a estar difícil porque yo incomodo. Le dije, o sea, no soy de izquierda, menos de derecha, ninguna de las dos, o sea, ni comunismo, ni fascismo, no me importa, yo quiero eso al aire. Entonces, había momentos donde yo, Alex, me hubiera portado bien o me hubiera quedado con el pedazo de pastel que me tocaba, y o mi papá o un jefe o pum, el discurso viral que en Zaragoza me explotó en toda la región, tomaban la decisión por mí. Y cada vez que esas decisiones venían, obvio, yo las súper abrazaba. Era como, ok, tengo permiso de ser yo y no me van a joder. Y es curioso porque he conocido mucha gente que se autocensura. Correcto.
que dicen, no, es que yo en el periódico no puedo escribir de esto porque no me lo van a aceptar. Y conozco más gente que por ese síndrome de autocensura nunca fueron auténticos a gente censurada por ser o pasarse de la línea. No sé si me explico. Sí. Y yo fui al revés, o sea, yo fue como, bueno, esto es lo que tengo, y fue como, no, empújale más. Igual cuando me vine a México, ¿no? O sea, fue de que les dije, miren, yo tengo unas visiones bien radicales, no importa. Ah, ok, fine, no hay problema. Claro. Y has sido congruente y embajadora de tus ideales y incluso, aunque eso te haya costado, pues, el señalamiento, el odio, incluso la presión, la persecución. Y creo que de eso nos habla, no creo, de eso nos habla o pretendes concientizar en el mundo que vivimos hoy, especialmente para una generación que viene, ¿no? Hablas de libertad, de no acallar la voz cuando todo el mundo te dice que deberías hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Platícanos un poco el libro. ¿Fue escrito con qué intención? ¿Para quién? ¿Qué mensaje estás dejando? Mira, el libro se me ocurrió, me acuerdo perfecto, estaba en un vuelo y ¡pum! Me vino la idea. Ya, este es mi cuarto libro, yo ya había escrito cómo hablar con un progre, para hablar con el socialismo, cómo hablar con un conservador, enseñándole a los dos desde su punto de vista por qué les falta, ¿no? Libertad. Y como que me faltaba un libro más biográfico donde yo pudiera contar mi historia, pero siempre, y lo cuento en el libro, mi cuate que me dijo, ay, deberías de abrir una fanpage. Y yo le dije, mano, qué cosa más narcisista. O sea, me parece que contar la historia de algo solo porque sí es un ejercicio narcisista. Pero en el momento en que empecé a ver que esta generación se está suicidando, tiene índices de depresión, de ansiedad, no se acepta, sobre todo las mujeres en las redes sociales, alcanzando estos ideales de belleza imposibles porque están hechos con inteligencia artificial, con filtros. Dije, no manches, o sea, lo que le está pasando a esta generación, ellos no estaban preparados porque ya nacieron con la pantalla enchufada y yo sí tengo algo que decir. O sea, tal vez mi historia, todo lo que me han amenazado de muerte, me han acosado, me han juzgado, me han insultado, me han perseguido, le pueda servir a ellos como modelo de que no es tan importante. Es más importante lo que hagas en la vida real y lo que reflejes en tus redes que solo tener redes por tenerlas. Y ahí entonces dije, ok, ya hay un punto de cómo contar esta historia al servicio de los demás y que haya esa sinergia. Y me inspiré mucho en Mónica Lewinsky porque ella, pues, habiendo sido la primera bulliada del Internet, cuando el Internet realmente Nació justo con empezaba, eso. nació ella y el Internet. Le tomó muchos años hacer su charla TED contando el precio de la vergüenza y lo que para ella fue. Ya tenemos una Esther Perel hablando de comunicación efectiva, una Brené Brown hablando de vulnerabilidad, ya pasó el movimiento de Me Too. O sea, ha habido esta necesidad de las mujeres de decir, sí fue bien duro posicionarte en un mundo de hombres, porque obviamente la política es un mundo 100% de hombres y las mujeres que hay se desexualizan, ¿no? Y parecen robots para no incomodar. Y ese jamás va a ser mi estilo, porque me acuerdo cuando yo me volví viral, tuve gente que me decía, deberías de peinarte así, ponerte así, cambiarte así, y dije, no, porque si la gente me hizo viral con un discurso de 11 minutos, quien dio ese discurso soy yo. Si por complacerlos a ellos yo me voy a volver algo que yo no soy, cuando la fama se largue, porque la fama siempre se va, ¿con qué me quedo yo? Entonces, para mí siempre fue más importante defender mi autenticidad, aunque me costara lo que me costara, y de hecho eso pasó, porque defendí la libertad de todos los socialismos y los comunismos del continente y la derecha me amó por eso, pero cuando volteé también a ser muy crítica y de manera bien objetiva y ahora que han pasado los años y digo, qué bueno que no me subí en ese tren y veo lo que está haciendo el mileísmo, el trumpismo, Bukele, Orbán en Hungría, que qué bueno que ya no está, digo, uff, qué bueno no ser parte de ese barco.
Pero esa es justo mi pregunta, ¿no? Porque tú has navegado entre todas esas fronteras, ¿no? Eres ecléctica, o sea, estás Sí, aquí y acá. Y cuando incluso tienes más insumos, es aún más hablar de un mensaje que se sienta dirigido y unificado, ¿no? Pero en sí. tu caso creo que lo has hecho muy bien, porque si pensamos en ti, pensamos en tu mensaje, creo que alcanzamos a leer entre líneas lo que nos estás queriendo decir, ¿no? Sí, sí, el que me ha seguido desde la radio y de la nada me caen así mensajes de yo te sigo desde Mañanas de Gloria y sí quiero que seas presidente. O sea, el que me ha seguido en este trayecto que puede parecer como así, porque sí es Mm, así, es muy Steve Jobs, y yo hablo de eso acá, ujú, es connect the dots, ujú, y creo que ese es un gran mensaje, sobre todo en este momento que las estructuras están mm, colapsando, dejar de ver el éxito como una cosa lineal, porque no lo es. mm, El éxito puede ser así y viene lleno de fracasos. mm. No, no tiene éxito quien no fracasa. Entonces, en estas curvas, donde ya no solo depende de ti, es que el mundo está colapsando, es que viene la inteligencia artificial, es que las religiones están quedando atrás, es que los países y las fronteras como las concebimos, todo se está modificando. Entonces, puede ser muy abrumador, Mm, y mi invitación justo en el libro es, si tú estás sólido y estás firme en donde estás, todo lo demás se transita mejor. Y creo que es una muy buena, es una muy buena época para ser ecléctica, ujú, porque ahora hay más personas haciendo de todo. mm. Influencers, que lo único que me preocupa es si hay una diferencia entre volverte un personaje para agradar a las redes, a que ya eras algo en la vida real y las redes solo son como el ojo que lo El refleja. megáfono, Eso es distinto. claro. ¿Y qué es lo que está buscando Gloria de todo esta revolución, de todo este caminar y de levantar la voz y de enfrentarte a gente y a ideologías completas, incluso países, podría decir, enteros? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Estás buscando la felicidad? ¿Estás buscando dejar un legado? ¿Estás buscando incomodar a propósito? Sí. ¿Por qué haces lo que haces? Porque no, no conozco otra manera de vivir. Ok. Y porque la vida una y otra vez me ha dicho, este es el camino, porque puedo, ¿sabes? O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando la gente me decía, es que con nada estás contenta, no te gusta Trump, no te gusta Chávez, no sé qué, y estaba en una fiesta en Guatemala bailando y en eso fue así como, claro, me voy a lanzar a presidente. Mm, Tienen razón. mm, No puedo estar todo el rato solo criticando. Entonces voy a lanzar yo mi proyecto presidencial, mm. y todo esto lo cuento en el libro, para que la gente sepa que hay otra alternativa. Y lo chistoso es que cuando yo hago las cosas, como por decir, en esto me posiciono, esto es en lo que yo creo, se abre otro camino. Ujú. O sea, mientras más auténtica soy y más me atrevo, se abre otro camino. Y siempre lo he hecho pensando, hoy sí me van a despedir. O sea, he hecho unas locuras con el riesgo de, tal vez con esta me despiden. Y por el momento ha sido como, no, o sea, dale, síguele, a ver hasta dónde llegas. Eh, y también en Guatemala me dicen, mano, pero ¿por qué no sos un poquito más diplomática? Mm. Obviamente mi país es un país súper conservador, súper machista, entonces una Gloria que se vistiera con la Virgen de Guadalupe, que dijera que tiene alguna religión, que la mujer merece estar en casa, pues tal vez ya hubiera yo ganado la presidencia, pero es que no me interesa el poder por el poder. A mí lo que me interesa es defender los principios que puedan inspirar a otros. Yo no sé a dónde voy a llegar con eso. Te puedo decir a dónde he llegado hasta ahora. Venezolanos que en persona o por una carta me dicen, por ti me decidí ir de mi país y dejarme de sentir culpable, porque no es mi culpa que mi país se haya caído. O indígenas en Guatemala que me decían, apliqué una beca en España y me la dieron. Y es algo de lo cual me siento orgulloso, y si no hubiera sido por ti, no lo haría. Y te vi con una falda típica y pues yo también me voy a llevar mi ropa típica y no me voy a sentir avergonzado de quién soy. Amigos gays que me han dicho, gracias a lo que tú haces, yo no tengo por qué esconderme. O sea,
cuando me llegan esos mensajes individuales de tú me inspiraste a aplicar una beca, terminar una relación tóxica, cambiarme de un país que me estaba torturando, emprender un nuevo camino, eso es como que yo digo, ya, con eso me Se puedo está morir cumpliendo la tranquila. misión. Ajá. Y un par de árboles sembrados, pues ya está. O sea, Maravilloso. y todo lo demás, pues ojalá venga y ojalá no. Y eso es lo que a veces incluso mi gente cercana no entiende. Es como, pero si querés ser presidente, ¿por qué no estás siguiendo las reglas del juego? Yo, porque las reglas del juego actuales en Guatemala no me van a servir para lo que yo quiero hacer. Ahora, si logramos las candidaturas independientes y lo podemos hacer por otro lado, obvio voy a ser la primera. Y veo que el mundo está cambiando tanto que tal vez sí pasa, pero y si no pasa, también está bien. O sea, si algo yo también me gusta dejarle a la gente es que donde mejor te va es con absoluto desapego. Si tú todas las mañanas te presentas a tu trabajo y sos la mejor persona que puedes ser, tratando a todo el mundo con dignidad, eso genera un efecto dominó que eventualmente te va a favorecer. Aunque tú no digas, estoy haciendo esto por la estrategia de acá, al contrario, la gente, mientras más estratégica es, en un mundo que está cambiando tanto, lo más probable es que se va a frustrar porque no va a haber esas expectativas concretas. Entonces siempre mi invitación es como, sé auténtico contigo, porque si tú te estás censurando, ocultando, lo que le vas a entregar al mundo es una versión muy chiquita de ti y por lo tanto el mundo lo que te va a dar de vuelta también es muy chiquito. Ahora, eso es bien fácil de decir siendo mujer en Occidente, ¿verdad? Ah, Porque yo también este libro se lo dedico a todas las mujeres que en la mayor parte del mundo no son libres. O sea, esa es la verdad. Tú vas a África, Asia, al Medio Oriente y estamos mejor acá. Siempre a un paso de perder la libertad. Ahí me acuerdo del libro del cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Que siempre estamos a un paso de perderla, pero mientras yo pueda hablar, me pueda expresar, lo voy a hacer en nombre de todas las que pues obviamente no pueden, ¿no? Y ojalá sirva. no, seguro está sirviendo y más bien creo que la misión que tienes es legítima, está más viva que nunca y como ya lo has recibido a través de testimonios, la gente te agradece. Un cambio tan abrupto y tan gigantesco como el cambiar o dejar un país, por lo que tú dijiste, sin apegos y muchos conceptos que tú manejas. Por eso te digo que todo este eclecticismo es muy exquisito, ¿no? Yo, hay una pregunta que a veces me hago yo y me llama mucho la atención cuando escucho de alguien más la respuesta. Algún día le preguntaron a Joaquín Sabina si era feliz y él contestó, pero ¿por quién me ha creído usted, no? ¿Me entiendes? Yo Sí, quiero hacerte esa pregunta. ¿Tú te consideras sí. una persona feliz? ¿Persigues la felicidad que es para ti? No, yo creo que las emociones llegan a uno. Me encanta esa visión que es muy védica de la felicidad me encontró, el enojo me encontró, el duelo me encontró. Creo que como seres humanos las emociones están ahí como flotando y de la nada nos apoderan a través de todo lo que nos transcurre en la vida. Entonces sería un absurdo perseguir la felicidad o es como decir, yo persigo la tristeza. No, es entender que las emociones van a venir y la mejor manera de vivirlas es abrazarlas, darles la bienvenida, saber que son momentáneas, nada es eterno y en ese balance sí. Y yo creo que la felicidad más grande, y eso lo hablo mucho en mi libro, es rodearte de las personas que te aman por quien tú eres. Yo estoy rodeada de una familia cósmica maravillosa que honestamente, obvio, admiran lo que yo hago, pero si mañana yo les digo que me voy a volver mesera en un restaurante, no pasa nada. Y eso creo que es muy fundamental, sobre todo en esta época, porque la gente está más sola que nunca. Y la crisis de soledad está llevando a unos a fanatismos extremos y a otros a unas depresiones increíbles. Y creo que ninguno de esos dos es una comunidad genuina. O sea, yo creo que la comunidad genuina se va haciendo entre personas que sí de verdad se están compenetrando para ayudarse, para entenderse y creo mucho en esa creación de comunidad. Por eso también soy minarquista. Creo en gobiernos chiquitos
porque creo en el gran potencial de la sociedad. Y esas cosas me hacen feliz. O sea, tengo muy bien identificado qué me hace feliz en mi vida: estar con mis amigos, con mis mascotas, leer, crecer, estudiar, interesarme, compartir conocimiento. Y sé también cuáles son las cosas que me hacen terriblemente infeliz, ¿no? Y en vez de, sí, me frustra, pero también me lo tomo como un juego, ¿no? Porque sí hubo momentos de mi vida cuando, por ejemplo, viajé por toda Latinoamérica y la gente me agarraba desesperada y me decía, por favor, veles a contar lo que nos están haciendo aquí en Venezuela o en Nicaragua o en Bolivia, nos están matando, nos están censurando. Y yo traía como esta carga de creer que si yo hacía algo, entonces las cosas iban a cambiar. Y esto fue al principio, ¿no? De cuando me volví viral, 2014, 2015. Hoy es muy diferente, ¿no? Mm. Porque pues ya cayó Maduro, está a punto de caer Cuba, etcétera. Pero sí me quedé como con una carga muy grande de pensar, híjole, si yo fallo, le estoy fallando a toda esa gente. Y ahora no, ahora lo veo con mucha perspectiva y tristemente la humanidad es pendular y se va moviendo por ciclos y hay guerras y hay holocaustos y hay momentos increíbles y yo solo soy parte de un todo y nunca vamos a saber a ciencia cierta qué de lo que hacemos va a contribuir a qué. Por eso hay que hacerlo con pasión, por eso hay que hacerlo con ganas, porque de todas maneras no sabes en qué puede terminar. Y yo estoy segura que si yo en mis primeros programas de radio hubiera ido desganada o no hubiera ido o no hubiera aceptado la chamba, pues no estaría hoy donde estoy. Entonces como que una cosa te lleva a la otra, pero nunca sabes a cuál. Sí le tengo mucha compasión a esta generación Z, porque al oírme, ellos pueden oír a esa millennial, ¿no? Que somos la generación que nuestros papás nos dijeron, tú lo puedes todo. Y la generación Z es como, pues no, no puedo todo. Heredé crisis económicas y guerras y todo de lo que se queja la generación Z, ¿no? Que es como, tenemos un mundo podrido y no es lo mismo para nosotros de lo que era para nuestros papás. Sí, es verdad. Y nadie en la historia de la humanidad se puede poner en sus zapatos, porque yo no sé lo que es tener 13 años, estar desarrollando, estar siendo bulliada con un aparato donde 24 horas al día me estén acosando constantemente. Eso solo lo están viviendo ellos. Y lo único que nosotros podemos hacer del lado más arriba es decirles, hola, sí, es bien único lo que están viviendo, pero la humanidad ha pasado por cosas bien jodidas también. Sí. No, y lo has dicho, ¿no? Nunca sabes en realidad hacia dónde se van a decantar los esfuerzos, las cosas que dices, lo que haces. El mundo nunca es tan maniqueísta como quisiéramos pensar, el bien contra el mal. Sí. Lo que pensabas hace 10 años puede ser que sea completamente obsoleto en tus creencias y pienses lo opuesto y Total. viceversa, ¿no? Y para cerrar justo esta conversación, que ha sido un agasajo, al menos para mí estos minutos, Gloria, quisiera regresar a la niña de 6 años. Por ahí dijiste entre líneas lo que hubiera pensado ella de ti con todo el eclecticismo que has desarrollado en tu vida, pero si pudieras volverla a ver de frente en Guatemala, a esa Sí. niña en casa, escapándose de casa, y darle un mensaje directo, dirigido a ella, ¿cuál sería? No te preocupes, si vas a tener toda la libertad que estás buscando, Ya. que Maravilloso. no te agobie. Oye, pues encantado de platicar contigo. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte un poco más, Gracias a ti. especialmente a ti, a la mujer, a la Gracias. persona detrás de este avatar que hemos visto pues muy público de ti y muy defensor de múltiples causas, ¿no? Sí, no, gracias a ustedes por creer en este proyecto, porque mi editorial original pues dijo, no, esto está muy personal y yo todavía dudé, fue otro de esos momentos de, híjole, ¿será? Y cuando le traje el libro a ustedes fue como, no, sí, entonces gracias también a Epic Book por volver esta locura a una realidad, que tampoco sabemos en qué va a terminar, pero por el momento pues ya lo presentamos en la FIL de Guadalajara, en Sao Paulo, Brasil, en una versión en portugués, voy para Guatemala, a la Filgua, también a la Feria del Libro de Miami. Entonces, como para algo que se suponía no debería de existir, creo que le está yendo bastante bien y ya con eso pues me doy por muy satisfecha.
Te felicito por todo el trabajo que has hecho. Te Gracias. agradezco que nos hayas honrado con tu trabajo y que nos hayas permitido acompañarte. Gracias, Alex, un gusto.